Buenas tardes, amables oyentes. Les enviamos un saludo aquí desde el Velo, en este Bogotá lluvioso y frío de esta tarde. Nuestra intención es continuar con este tema de los santos ángeles que hemos comenzado a desarrollar en los días anteriores. Ahora haremos un resumen de algunas de las características de los santos ángeles, que fueron en la mayoría resumidas por su santidad Juan Pablo II en las catequesis que hemos venido mencionando. Aquí nos referiremos esencialmente a las características de los santos ángeles, pero por supuesto que es inevitable que su reflejo nos anuncie también las características de los ángeles de la oscuridad, de los ángeles caídos. Debemos recordar que fueron creados al tiempo todos y en el mismo plano de referencia, y después se presenta la rebeldía de Satanás y sus compañeros, y San Pablo al respecto de eso nos dice, refiriéndose a los ángeles caídos, que los dones son irrevocables, perdieron su luz y se convirtieron en negación. Luego, haciendo una lista de resumen, volveríamos a decir que son seres personales, que tienen personalidad, belleza y poder propio. Personalidad igual que los seres humanos, diferentes unos de otros. Segundo, inteligencia aguda, que conoce las leyes y los secretos del mundo material, muy superior al hombre, pero también finita, puesto que es una inteligencia creada. Tercero, una voluntad libre, igual a la que tenemos nosotros, al libre albedrío. Cuarto, son mensajeros de Dios, y así como mensajeros, fueron ellos los que notificaron a Zacarías sobre el nacimiento de Juan Bautista y a la Virgen María y a San José sobre el nacimiento del niño Jesús. Quinto, son los delegados o embajadores de Dios. Sexto, no tienen un cuerpo material como el hombre, por tanto no pueden morir ni están sometidos a las leyes de la corruptibilidad como nos toca a nosotros. Nosotros morimos, nos llevan al cementerio y allí después de un corto tiempo nos descomponemos, porque somos parte materia y parte espíritu. Los ángeles, siendo solamente espíritu, pues no pueden ni morir ni están sometidos a estas mismas leyes. El siguiente es, se pueden manifestar bajo formas visibles. Esto es bien importante, como lo iremos a ver un poquito más adelante. Se pueden manifestar bajo formas visibles, inclusive la forma humana, nos dice el Padre Juan Pablo, a causa de su misión en favor de los hombres. El siguiente dice, casi agrupados en sociedad, se subdividen en órdenes y grados correspondientes a la medida de su perfección y a las tareas que se le confían. De gran poder y voluntad. Después de su prueba, Dios los consolidó en el bien. Así que su voluntad ya no se inclina hacia el mal. El siguiente, causar fenómenos atmosféricos como tempestades, rayos y truenos. Causar fenómenos geofísicos como los terremotos. Esto es bien interesante de ver la grandeza y el poder que Dios les ha dado a los santos ángeles y por reflejo a los que ya no lo son, para causar estos fenómenos que están sacudiendo al mundo en este tiempo. Las sequías, las inundaciones, los terremotos, los tsunamis, las epidemias, etc. Con respecto a ese de las epidemias, el siguiente punto dice, ellos pueden curar la enfermedad humana
o también evitar una epidemia o producir una epidemia. Además, atravesar toda la materia gracias a su naturaleza puramente espiritual. Como son espíritus, están en una dimensión diferente a la material y la cosa material para ellos no cuenta como obstáculo. Moverse con la velocidad del pensamiento o del rayo. Ejemplo del profeta Habacuc, que fue llevado por el ángel del Señor desde Judea hasta Babilonia para llevar un plato de sopa caliente a Daniel cuando él se encontraba en el foso de los leones. Esto es una cita que consta en Daniel 14:39. Gobiernan el mundo físico. Son los encargados de gobernar y de administrar la naturaleza. Bueno, ahora digamos que es bueno repasar un poco algunos de los puntos que hemos leído. Son seres con personalidad propia y diferentes, por lo tanto, unos de otros. Así como nosotros los seres humanos nos diferenciamos unos de otros. Por su naturaleza y su inteligencia aguda, conocen todas las leyes de la naturaleza material. Conocen perfectamente el funcionamiento del cuerpo humano y el de todos los seres vivos, animales y plantas. Conocen todos los secretos del reino de los minerales, toda esa química, toda esa bioquímica de los seres vivos. Conocen todo lo inherente a las tierras de cultivo. Conocen a profundidad el planeta Tierra, su composición, su funcionamiento, sus mares y sus desiertos, sus selvas y sus nieves perpetuas, pero también el Sol y el sistema solar, el cosmos, con todos sus planetas, uno por uno. Por lo tanto, si las manifestaciones de la inteligencia humana frecuentemente nos sorprenden con todos los avances de la tecnología electrónica, de la ciencia médica, de la tecnología espacial, etcétera, etcétera, ¿qué tal que pudiéramos siquiera imaginar el abismo infranqueable que hay en comparación con la inteligencia que Dios les entregó a nuestros hermanos mayores, los santos ángeles? Teniendo muy claro que esa inteligencia es también limitada, porque como lo dijimos hace un momento, se trata de una inteligencia creada por Dios. Por lo tanto, la inteligencia de Dios tendría que ser o es infinitamente superior. Bueno, en cuanto a la voluntad libre igual al hombre, y en este punto es inevitable hacer referencia también a los ángeles rebeldes o caídos, que fueron creados buenos todos y con iguales características o potencias, que conservan aún hoy, pues el Creador no les quitó sus dones a pesar de su orgullo, soberbia y rebeldía. Volvemos a mencionar a San Pablo cuando nos dice que esos dones que recibieron los ángeles en general son irrevocables, pero los rebeldes perdieron su luz y se convirtieron en negación. Pero que haciendo uso de su voluntad libre, optaron por la rebelión. Pues en ese sentido, los seres humanos que rechazan a Dios, díganse los ateos, los gnósticos, los masones, los apóstatas, las personas que se han matriculado intensamente con la nueva era, etcétera, etcétera, eligen el mismo camino de los ángeles caídos, haciendo uso de su voluntad libre o libre elección,
que Dios igualmente nos ha dado a nosotros. Pero por supuesto que los que elijan o han elegido esos caminos libremente, también libremente se harán merecedores de las mismas consecuencias. En cuanto a que se pueden manifestar en formas visibles, sí que habría varias cosas por decir en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. En las Sagradas Escrituras, el libro de Tobías es tal vez el documento más revelador sobre la presencia del arcángel Rafael, que fue enviado del cielo para auxiliar a Tobit y a Raguel, esos dos padres, buenos hombres sufrientes por las dificultades por las que pasaban, y que San Rafael acompañó y guió durante varias semanas al joven Tobías durante su vida y vuelta de Nínive a Ecbatana, y que se presentó como un gallardo joven bajo el nombre de Azarías. Aquí el santo arcángel asumió la forma humana, como la asumió muchas otras veces que tendremos oportunidad de repasar cuando nos concentremos un poco en el arcángel San Rafael. En el siglo X, se le aparecía a San Juan Bosco en forma de un gran perro gris, muy amistoso, que le acompañaba en sus travesías por lugares solitarios. A Santa Francisca Romana se le aparecía en forma de un joven extraordinario y luminoso, que ella describió perfectamente en sus confesiones. Igual le sucedió a Santa Brígida. A San Juan de Dios, el arcángel Rafael se le presentó como un personaje de hermosura celestial. A Fray Simón de Sousa, durante la peste en Córdoba, España, en el año 1278, se le presentó el mismo arcángel como un personaje de hermosura celestial. A Sor Mónica de Jesús se le presentaba constantemente desde su niñez, con rasgos completamente humanos, al igual que a la beata y mística Ana Catalina Emmerich, y asimismo a un gran número de santos. Y si analizamos estas apariciones permitidas por Dios, era pura misericordia divina que lo hicieran con forma de seres humanos para no aterrar a sus santos. La forma humana la conocemos y la aceptamos con facilidad. Sin embargo, nos llama la atención de esas apariciones a San Juan Bosco en forma de ese amistoso y cariñoso perro gris, un animal grande que lo custodiaba cuando el santo tenía que transitar por lugares delicados. Por supuesto, no hubiera sido lo mismo con otras formas con las que también se han aparecido los ángeles caídos, como los perros negros y rabiosos, de ojos enrojecidos, que se aparecían a San Juan Bosco también, al padre San Pío de Pietrelcina, o las formas horrendas que asumía Satanás ante Santa Gema Galgani, incluso simulando ser su propio director espiritual. Total, no solo se pueden aparecer ante los hombres, sino que pueden asumir la forma
que crean apropiada. Y en este punto vale mucho la pena que reflexionemos, por ejemplo, sobre el tema de los famosos ovnis. Este tema que se ha convertido en una especie de tabú para nosotros, del que gran parte de la humanidad habla, estudia y elabora teorías. Y nosotros, como pueblo católico, miramos solamente a distancia. Ignoramos en gran medida lo que se mueve a este respecto, en el cual realmente están sucediendo desde hace varios años sucesos concretos que mantienen no pocas organizaciones científicas del mundo en estado de permanente expectación e investigación. Pero claro que al tiempo con estas posiciones que podríamos llamar serias, aunque ciertamente despistadas, se mueven otras teñidas de esoterismo y tendencias ocultistas de todos los matices, que en el panorama de las noticias se mezclan, quedando como resultado final un verdadero panorama complejo, del cual nadie quiere aproximar una opinión. También hay que decir que este mismo arco iris de opiniones hacen que en algunos círculos se tilde de exagerados e incluso de fanáticos o de locos a los que aseguran haber tenido avistamientos de estos fenómenos. O como pasa frecuentemente en los noticieros al hacer la respectiva reseña, que se indique de estos fenómenos a globos o sondas de exploración climática, a reflejos de cualquier cosa en la atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que con toda esta tecnología de que se dispone hoy, ya existen múltiples filmaciones que han sido comprobadas como reales, testimonios de personas serias a lo largo de todo el mundo, que cada vez hacen más pesado sostener el argumento tan liviano de que se trata solamente de sucesos triviales y sin ninguna importancia. Pero al tiempo con estos eventos suceden otros, colaterales, como el de las figuras que se forman tradicionalmente en los cultivos de maíz, de trigo y de colza, que sucedieron inicialmente solamente en Inglaterra, pero en la última década se han esparcido por casi todos los continentes. Figuras extraordinarias en su factura, en su aspecto artístico, en su gran tamaño y en la velocidad preternatural con que aparecen, y que en un porcentaje notable tienen que ver con distintas ciencias como la astronomía, las ciencias planetarias y matemáticas, que tienen cautivadas muchas organizaciones científicas del mundo, pero que al tiempo muestran una alarmante colección de simbologías que pertenecen al esoterismo y al ocultismo, con profusión de la estrella de 5 puntas, de la cual hemos hablado aquí varias veces, sello personal de Satanás, la estrella de Salomón. Tienen que ver también con la astrología, con el yin yang, o con figuras originadas en la idolatría egipcia,
como la pirámide, el escarabajo Yepri, el Anka, todas estas símbolos realmente que comulgan muy íntimamente con todas estas prácticas y teorías satánicas. Además, otras en donde se resaltan prácticas orientalistas como el yoga o el antakarama del reiki y muchas más que también se relacionan con la masonería, como la pirámide con el ojo que todo lo ve, y con simbologías de la nueva era y del anticristo. Algunas de estas han sido resaltadas directamente y sin rodeos por Benjamin Creme, como es el caso de una de esas estrellas allí representadas que, según el mismo Creme, anuncia la inminencia de la presencia de Maitreya en el mundo, como lo ha dicho en conferencias recientes. Todos estos símbolos tienen como denominador común un ataque frontal contra la Iglesia Católica. Allí se hace una espectacular antología o propaganda de todas las tendencias que atacan e intentan destruir la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, todo este escenario lo relacionan con mucha fuerza con unos supuestos hermanos del cosmos que están preocupados por el porvenir del mundo, y también con los ovnis, que serían los creadores de todos estos fenómenos y figuras en los cultivos de Inglaterra y del mundo, que según los frutos que estamos viendo, lo que acabamos de señalar, de toda esta simbología que tiene que ver directamente contra la Iglesia Católica, no son otra cosa que manifestaciones y presencias de ángeles caídos, manifestaciones permitidas por Dios y anunciadas en las Sagradas Escrituras como fenómenos que veremos en el cielo y en la tierra, para estos tiempos de crisis espiritual y gran pérdida de la fe. Pero bueno, todavía tenemos más datos y hay que denunciarlos. Cerca de 10 años atrás aproximadamente, se han venido haciendo visibles primero dentro de esos campos de cultivo en Inglaterra extrañas figuras esféricas, opacas y translúcidas de rápido desplazamiento que solamente aparecían en fotografías tomadas en esas áreas y que se señalan como los autores de dichas figuras, pero que su presencia se ha ido esparciendo por el mundo entero, de tal manera que están siendo investigadas por numerosos grupos humanos
científicos de diferentes especialidades en todo el mundo, ocultistas de todos los matices. Han pasado por todo tipo de discusiones y de filtros, con argumentos que las descalifican, por ejemplo, como gotas de lluvia, insectos que se atraviesan en el momento de tomar la fotografía, polvo en el aire, fallas de las cámaras digitales de todas las marcas, fotos trucadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al tiempo, también, por pruebas que certifican el que se trata de fenómenos extraños e inexplicables que nosotros como católicos desconocemos, pero que las corrientes espirituales adversas a la religión católica capitalizan y muestran con orgullo, como es el caso de las escuelas practicantes del Reiki, que en sus fotos del momento de la graduación, por ejemplo, de sus estudiantes, las presentan como certificaciones del éxito y del acompañamiento espiritual que tienen. Sucede igual en las reuniones de organizaciones de la nueva era, en las reuniones de brujos, de satanistas, de observadores de ovnis, en las escuelas donde se practica el yoga, etcétera, etcétera. El interés está plagado de información a este respecto, pero nosotros seguimos ignorantes de todas estas convulsiones del mundo. Como nos enseña su santidad Juan Pablo II en su catequesis, los ángeles se pueden manifestar bajo formas visibles. Luego también los ángeles caídos. ¿Qué sería justo lo tocante con los ovnis, con las figuras en los cultivos de Inglaterra o con estas presencias de las esferas que hemos mencionado, opacas, translúcidas y extrañísimas, que se comentan intensamente en el Internet? El nombre con que las han distinguido las diferentes corrientes filosóficas, religiones, ideologías, organizaciones, sectas, etcétera, etcétera, son orbs, los llaman orbs. Las letras son ORBS. Cuando uno entra a un servidor como el Google y pone esa palabrita, van a ver ustedes una inmensa cantidad de información desplegada proveniente de todos los continentes y de todos los países del mundo. Tal vez el único continente que se ha mantenido un poco apartado de todo esto y un poco indemne seguramente ha sido hasta el momento África, pero de resto en todos casi en todos los países europeos, en los países asiáticos muchos, también en los países americanos se han reportado, en Canadá, se han reportado en Estados Unidos y últimamente en Brasil con mucha fuerza. Los países centroamericanos y nosotros por el momento estamos libres de esos reportes. Tal vez si los hemos visto por ahí nadie se atreve a opinar ni a decir nada por eso que acabamos de comentar al principio del programa, que se trata justamente de un gran tabú. Siguiendo con las características de los santos ángeles, Ana Catarina Emmerich y el demonio citan a San Agustín en la cuestión 179, donde el santo nos dice: cada cosa visible en este mundo
tiene una angélica potestad que la gobierna. La misma Ana Catalina Emmerich, y perteneciente a sus escritos, nos dice: los ángeles llevan a Dios en lo alto con indecible prontitud toda palabra que los sacerdotes pronuncian, aunque sea con pereza o distracción, durante la Santa Misa. Que bueno que pudiéramos hacer una pequeña reflexión sobre la Santa Misa, que con más frecuencia estamos viendo que por un lado los santos nos anuncian de ese respeto profundísimo y de esa reverencia increíble que ellos llevan y que deberíamos llevar también nosotros durante la Santa Misa, y no las distracciones, los niños con los carritos golpeando los muebles durante la misa que distraen a la gente, los muchachos conversando o durante la elevación limpiándose las uñas, comiendo chicle, etcétera. Yo creo que esto es una gran ofensa que le hacemos a Dios, y los santos ángeles nos están dando aquí la pauta, por una parte, y por la otra, el valor infinito que tienen los sacerdotes, que son las puntas de lanza de nuestra Iglesia Católica, y que aquí se está revelando por parte de los ángeles esa prontitud con que cada palabra que ellos pronuncian durante la Eucaristía es llevada rápidamente a la presencia de Dios. San Bernardo, citado en este mismo libro de Ana Catalina Emmerich y el demonio, del doctor Rafael Arango, nos dice: cuando la última de las almas salvadas ocupe el último lugar de los ángeles caídos, vendrá el fin. Haciendo una observación muy panorámica y muy fugaz, querría decir que la humanidad ha sido designada para que los que alcancen la vida eterna por el cumplimiento de la ley de Dios vayan ocupando paulatinamente los puestos que perdieron esos ángeles que fueron rebeldes, y que cuando esos cupos llegaran a estar totalmente llenos, vendría el fin. Eso nos dice San Bernardo de Claraval, uno de los santos que más prestigio han tenido por sus escritos de los santos ángeles. Y el padre Cornelio Pfeiffer del Opus Sanctorum Angelorum nos dice en su trabajo Los Santos Ángeles: como en el caso de Tobit, en casos muy especiales podemos recibir también la asistencia de un santo ángel o de una jerarquía superior. Bueno, antes de seguir, creo que es buen tiempo para recibir alguna llamada de nuestros oyentes. Les recordamos el teléfono, el 626-5888. Entonces, el último punto de reflexión al que nos referimos era el de que en casos muy especiales, como le sucedió a Tobit, podemos recibir también la asistencia de un santo ángel de una categoría superior. ¿Y cuáles podrían ser esos casos muy especiales? Primero que todo, la jerarquía eclesiástica. Ana Catalina Emmerich revela que el Papa tiene 4 querubines como ángeles protectores, y los sacerdotes y misioneros de la Iglesia Católica, las comunidades católicas femeninas, los fundadores y o directores de comunidades religiosas, las personas a quienes el Señor les ha dado autoridad sobre los pueblos del mundo, como los gobernantes, los candidatos al poder, que la beata Ana Catalina Emmerich dice que también a ellos
los circundan ángeles caídos de gran poder, para el caso de que se aparten de la ley de Dios. Bueno, tenemos un oyente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Carlos Ramírez. A ver, don Carlos. Muy amable. A ver su comentario. Muy amable. Hágame un favor. Quiero que me diga cuál es la diferencia entre ángeles y arcángeles. Bueno, los ángeles y los arcángeles pertenecen a categorías diferentes. Dentro de esa categoría, digamos, inferior, entre comillas, que es la que mueve lo que tiene que ver con la creación, pues están en primer lugar las virtudes, después los arcángeles y después los ángeles. Esto tiene cierta similitud con las categorías que se mueven, por ejemplo, en el ejército, donde hay generales, después coroneles, capitanes, no sé, toda esa jerarquía que tienen en el ejército. Pues dentro del orden de los santos ángeles, Santo Tomás nos propone que existen 9 jerarquías de santos ángeles. La primera formada por serafines, querubines y tronos. La segunda por dominaciones, principados y potestades. Y la tercera por virtudes, arcángeles y ángeles. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. A ver, ¿quién nos habla? María Patricia. A ver, María Patricia. Quiero averiguar lo siguiente. Pues yo soy muy devota de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y mi ángel de la guarda. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es cierto que los barrios, las casas y la ciudad tienen un ángel? Pues, a ver, ese es un tema que vamos a tomar ya muy pronto aquí dentro del velo, pero lo que se asume y que los santos padres de la Iglesia nos han enseñado en sus escritos y en la tradición, nos dicen que los países, como decía el texto de Daniel 10, tienen su ángel protector. Allá en ese texto se cita el ángel de Grecia, el ángel de Israel, el ángel de Mesopotamia, en ese combate que se presentó, y de ahí se han venido dando interpretaciones en donde, en forma, yo diría que muy clara, se dice que cada país tiene su ángel protector. Y dentro de los países, las organizaciones, podrían ser las organizaciones políticas, quizás los departamentos, las parroquias tienen su ángel particular. El santo cura de Ars tenía un altar en su parroquia dedicado a los ángeles de las comunidades, o sea, como abriéndonos los ojos del alma para pensar que una comunidad católica bien organizada y fiel también tendría su ángel protector. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. A ver. ¿Cómo está, doctor? Oyéndolo y me ha extrañado mucho no oírlo, me está haciendo mucha falta. Muchas gracias. Doctor, mire, un favorcito, una pregunta, que es que mi hija que ella me dijo que hay un sacerdote que está curando y que pone las manos en la frente o en la cabeza y que la persona queda sana. Y entonces yo tengo otra duda, doctor, y es esta, que la otra vez hubo una persona, no sé si fue el sacerdote o qué fue, pero él vino y daba en las parroquias, daba unas conferencias y ponía las manos a las personas en la frente, doctor, y resulta que entonces yo fui a ese sitio porque un hijo mío estaba enfermo. Entonces yo fui, pero gracias a Dios y la Virgen Santísima no sucedió nada porque no nos alcanzó a atender. Y después entonces salió esto, que una de las personas que había ido pues a ese sitio, entonces ella tuvieron que tomarle una radiografía pues a la cabeza, y entonces en esa radiografía salieron los 3 seises, doctor. Entonces quiero que el doctor me haga el favor y me explique esto que le digo anteriormente. Bueno, pues que los sacerdotes o los laicos hayan recibido el don del Espíritu Santo de la sanación, eso no es extraño. Eso hace parte de la renovación carismática, de la fuerza que el Espíritu Santo regó sobre el mundo y que
para tratar de conquistar, digamos, a la humanidad, nos dejó esos regalos que son ejercidos por los sacerdotes y por supuesto también por algunos laicos. Por supuesto que como estamos en tiempos de dificultad, pues hay que tener muy en cuenta la procedencia del laico, quién es, si viene respaldado por el párroco, si es una persona de confianza, porque también existen personas desviadas que también imponen las manos en nombre del maligno. Entonces en eso hay que ser muy mesurados, muy cautos y sobre todo acudir al consejo del sacerdote de nuestra parroquia, de nuestro párroco. Tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, estoy con la medalla La Milagrosa aquí y veo al espaldar de ella 12 estrellas y me sorprendo que las estrellas son de 5 puntas. Entonces no entiendo si eso fue diseñado por la Virgen María, ¿sí? Y también uno se encuentra en las iglesias que yo no sé, como que falta formación a los laicos, porque uno ve que dibujan estrellas de 5 puntas a cada rato y los sacerdotes no dicen nada. Y falta como más fuerza en lo que tiene que ver a los matrimonios, el sentido que tiene en las separaciones. O sea, yo como que veo cierta debilidad en las exposiciones de los sacerdotes, en las homilías. Bueno, en cuanto tiene que ver con la estrella de 5 puntas, esa es una figura que entró en la humanidad y es muy antigua, antes de Jesús, mucho antes de Jesús, en los jeroglíficos que aparecen en las pirámides de Egipto ya aparecen las estrellas de 5 puntas y parece que son más antiguas todavía, que tienen que ver con Mesopotamia y esas antiquísimas civilizaciones que fueron idólatras. Entonces, esa figura se ha ido viniendo de la mano con las distintas generaciones de la humanidad y se ha hecho familiar, se ha hecho común. Entonces, el verla no nos despierta ninguna reacción, pero el que nosotros no sepamos lo que representa y el hecho real de lo que representa hay una diferencia muy grande. El profeta Oseas nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y este es justamente un ejemplo de eso. Luego, una vez que nosotros nos informamos y que sabemos lo que representa, que es el sello personal de Satanás, debemos rechazarla. Debemos rechazarla. En cuanto a la medalla, sí, esa misma consulta se la hicimos al padre Gregorio Bayer de la Orden de la Santa Cruz y la respuesta que obtuvimos de él era que había que, digamos, sellar o ungir esa medalla con un poquito de aceite exorcizado, porque lo que hacían las estrellas en el reverso de la medalla eran como restarle un poco la potencia de la bendición que tiene la medalla, y que con esa unción, con ese acto de fe, de utilizar un sacramental allí, le podíamos restituir todo ese valor de bendición que tiene la medalla de la Virgen Milagrosa. Buenas tardes, tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, doctor, le habla Margarita. A ver, Margarita. Doctor, quiero hacerle una consulta. Resulta que usted hablaba ahora del libro de Tobías y cuando el arcángel San Rafael se le presenta a Tobit y le dice, yo soy uno de los 9 que está ante el trono del Altísimo. La Iglesia Católica nos enseña y nos habla a nosotros de solo 3 arcángeles. A mí me gustaría saber si usted conoce el nombre de los 9 que están ante el Altísimo, porque no encuentro en ningún texto nuestro católico que me dé los nombres, y la gente me pregunta mucho por aquello de la nueva era, de que aparecen tantos nombres de ángeles y de arcángeles, y todo el mundo ya tiene, según el día en que nació, un arcángel, según el día en que se casó, un ángel. Entonces, a mí me gustaría que usted nos hablara más de este tema, por favor. Bueno, primero son 7 arcángeles, no 9. Y las Sagradas Escrituras nos hablan de esos 3 que usted mencionó, a San Miguel, a San Gabriel y a San Rafael. Los otros 4 nombres no los conocemos por la Biblia.
existe la congregación del Opus Sanctorum Angelorum, que son la comunidad que ha recibido toda la información sobre los santos ángeles, pero esa información la Iglesia todavía no la ha autorizado. Por lo tanto, lo que podemos hacer, lo más sano que podemos hacer, es quedarnos tranquilitos con esos 3 nombres y rechazar cualquier otro. No importa la procedencia que tenga, que fue que dijo el padrecito fulanito, o la monjita perencejita, o el fulano de tal que dijo que el otro era fulaniel. Nada, porque corremos un gran riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Que si nosotros mencionamos o pedimos algo a un ángel de origen incierto, pues se nos va a presentar con mucha seguridad un ángel caído, y en vez de obtener ayuda y bendición, vamos a conseguir lo contrario totalmente. Buenas tardes, tenemos una llamada más. Buenas tardes. ¿Quién nos llama? Gloria, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, a ver, doña Gloria. Bueno, yo estoy un poquito como sorprendida, le cuento. Y a mí me parece, respeto mucho sus opiniones y respeto todas sus enseñanzas, pero no las comparto. Muy bien. Porque nos está confundiendo demasiado. A ver. Supuestamente si no es el arcángel San Gabriel, San Rafael y otro, entonces todo sería malísimo. Y en un pueblo como en Colombia, donde dice que la medalla de la Santísima Virgen tiene unas estrellas que le quitarían como el poder a la Virgen, eso no puede ser. Eso yo no lo entiendo así. Bueno. O sea, que la religión se preocupe más de hacer las cosas al derecho y no poner cosas que confundan a la humanidad, porque mire, hay una, ¿cómo le digo? Hay una falta de fe últimamente, y estas cosas como que, o sea, tiene uno que estar muy preparado para no confundirse. A mí me parece que qué pena con usted. No se preocupe, mire, eso es, me parece que es una aclaración que es interesante. Debemos conformarnos con los nombres bíblicos de los santos arcángeles, que son esos 3 y ninguno más. Justamente muchos de esos problemas de confusiones y de complicaciones salen de nombres de arcángeles o de ángeles que no son bíblicos. Precisamente el objetivo que tenemos aquí en el velo es de evitar esas enseñanzas extrañas que vienen de fuentes que no conocemos y que son distintas a la de la doctrina de la Iglesia Católica. Ahora, en cuanto a la medalla y a las estrellas, de eso hemos hablado abundantemente y dimos ahora la explicación que nos dio el padre Gregorio Bayer, que es una comunidad que maneja con la mayor propiedad todo este tema de la Santa Medalla. Tenemos una llamada adicional. ¿Quién nos llama? Aló, buenas tardes. Estoy llamando de Cali, Valle, Amparo Flores. Bueno, doña Amparo, mucho gusto. Yo también soy muy devota de los ángeles o los arcángeles. Yo he comprado la oración a los 7 arcángeles en la almacén El Clero de aquí de Cali. Aquí tengo arcángel Saquiel, Samuel, Uriel, Gabriel, Joviel, Rafael y Miguel. Aquí me aparecen 7 nombres de 7 arcángeles. Entonces no sé por qué usted dice que solamente debemos darle mérito a Gabriel, a Rafael y a Miguel. ¿Y los otros 4? ¿Qué pasa con los otros 4? Bueno, pues en ese caso usted debería poner en una balanza, en un lado las Sagradas Escrituras y en el otro lado la novena que usted compró allá en ese almacén, y ver cuál le pesa más. Si las Sagradas Escrituras, que son las que tienen la palabra de Dios, o esta otra publicación que seguramente no tiene un origen muy serio, que digamos. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Con quién hablamos? Con Adelina. A ver, Adelina. Qué alegría, doctor, que usted haya regresado a este programa. Muchas gracias, Adelina. Adelante. Me encantan sus programas porque le aclaran a uno muchísimas cosas.
Muy bien. Yo también sé que solo se nombran 3 arcángeles en la Sagrada Biblia y que cuando uno le pide a ellos y ellos están ocupados, mandan sus delegaciones. Entonces, ¿qué más queremos? Ellos siempre nos van a ayudar y proteger, y yo he recibido muchísimos beneficios de los ángeles. Yo sé que ellos no están por encima de Dios, son sus secretarios, son sus mensajeros, pero y Dios en su infinita misericordia nos los dejó para que nos ayuden, y nuestro santo ángel de la guarda, invocarlo siempre, el Espíritu Santo, para que no nos deje equivocar del camino. Esa es mi reflexión. Doctor, muchas gracias, un abrazo. Bueno, Adelina, muchas gracias por tu comentario. Bueno, pues en medio de este interesante diálogo se nos ha terminado el tiempo. Tenemos muchísimo material de aquí para adelante, de modo que Dios los bendiga. Y vamos a cerrar diciendo: San Miguel, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. Ojalá sí me contesten en todas partes. San Gabriel, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. San Rafael, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. Que Dios los bendiga.